República Dominicana, bienvenidos al podcast inteligente de Impacto Deportivo. Estamos llegando a las principales ciudades de Estados Unidos, arrancando por Nueva York, Boston, Miami, Atlanta, Los Ángeles, San Francisco, ni hablar reportes desde Venezuela, Puerto Rico, España. Estamos matando en Santiago, en La Romana, en Santo Domingo, por todas partes del mundo. Y es que la ventaja es que usted nos puede ver y seguir a cualquier hora del día. Y recuerden que también salimos por Impacto Deportivo en radio, por Caliente 104.1, y lo puedes ver también en Impacto Deportivo en televisión, por CDN Deportes, los sábados al mediodía, pero también te pasamos los clics en Twitter, en Instagram, en Facebook, te lo pasamos por WhatsApp, terminamos YouTube. La idea es que te llegue por alguna vía. Y me complace saludar y recibir hoy a un gran amigo, uno de los mejores comentaristas deportivos del país, hombre muy querido, muy colaborador y muy entusiasta. Bienvenido, Rafael Díaz, al podcast inteligente de tu programa Impacto Deportivo. ¿Cómo te sientes, Rafaelito? Saludos, Franklin, saludos a los seguidores del podcast inteligente de Impacto Deportivo. Un placer llegar donde tú estás, es como llegar a mi casa. Dime tú, ¿cuántos años trabajamos tú y yo juntos? Seguimos trabajando juntos, claro, en la cadena del Licey, pero duramos más de 2 décadas jugando, transmitiendo. Yo formé parte del periódico Hoy. Claro. Cuando tú llegaste al periódico Hoy, que te nombraron editor en 1996, sí, al tercer día Rafael Díaz tenía una columna en el periódico Hoy y cubrí una llegada de Samuel Sosa. Parece que fue ayer, 30 años. Hace rato, como diría Radamés. Del 96 al 26. Así es. Óyeme, qué bueno, me alegra bastante. Usted sabe, Rafaelito, que usted me va a generar un gran rating en este programa, en este podcast, porque a usted lo siguen lo que los fanáticos del béisbol, los fanáticos de los gallos, los fanáticos de la hípica, sí, del basquetbol, de todos los deportes. Bueno, Rafaelito, la primera pregunta que quiero hacerte, siempre pensando en los fanáticos jóvenes, en el que no tiene ese dato a mano, ¿cuál fue tu primer trabajo como periodista deportivo, como cronista deportivo, y quién te dio esa primera mano? Mira, por allá, finales de la década de los 80, 88, wow, 89, lejos, sí, había un programa que se llamaba Comentando el 5 y 6, un programa hípico. Comentando, porque tú arrancaste en la hípica. Yo comencé en la hípica. Oh. Don Juan A. Guerrero, uno de los más connotados, que tuvo como coincidencia que un día conversando llegamos a hablar de fecha de nacimiento, y él nació un 23 de junio, al igual que yo, pero él me llevaba como 60 años. Y que en paz descanse, don Juan. Sí. Y el Pollo de San Carlos, que vive ahí en las 5 esquinas y todavía está activo, tenía una tía que vivía al lado de mi abuela en Herrera. Okay. Y yo visitando a mi abuela un día, el Pollo estaba ahí y me vio y me dijo, pero mira, ese es Rafaelito Díaz, que era hípico, que me veía en el hipódromo. Óigame. Y me invitó. Yo le dije que yo tenía inquietud. Un primo de él que se llamaba Toño, sí, que en paz descanse también, dijo, Rafaelito, yo converso con él y es un versado en todos los deportes. Óigame. Pero es un gran hípico, Pollo. Llévatelo. Me llevó a Radio Pueblo. Ya había fallecido Demetrio Leonardo. ¿Tú conociste a Demetrio? Pero claro que sí. Y él hacía la sección hípica y él me dijo que yo hablara de béisbol. Óigame. Frente al hipódromo Radio Pueblo, que desapareció hace poco. Sí. Y ahí me dio la oportunidad, luego en Radio Disco, que era la AM de Disco 106, ahí en la Abraham Lincoln. Y esa fue mi primera intervención. O sea que Rafael Díaz lo primero que fue cronista hípico. Comentarista hípico. ¿Y cuándo llegas al béisbol? ¿Y quién te da esa primera mano? Bueno, sucede que después el mismo programa, Comentando el 5 y 6, pasa a Radio. Okay. Allá en El Conde. Sí. Ten cuidado que cuando tú dices El Conde uno piensa en Hachiceta. Pues esa era la máster ahí. Sí. Yo trabajé ahí muchísimos años. Transmitimos pelota por ahí, ¿tú recuerdas? Bueno, pues nosotros hacíamos el programa de 11:30 a 12, Comentando el 5 y 6. El Pollo de San Carlos, Juan A. Guerrero y Rafael Díaz. Sí. Ya yo tenía un par de años hablando de hípica, sí, y de deporte, porque yo hacía la sección deportiva. Okay. En el programa era hípico deportivo. Okay. ¿Y qué pasa? Que después de nosotros iba un programa de Dagoberto Galán, Enrique Rojas y
Rosángela Costa. ¿Cómo se llamaba? Tú sabes que... No, Rafael, no puede ser que tú lo olvidaras. El programa. Sí. Eran ellos tres como hablando de deporte. Bueno, el tema es que tú te quedaste en el bateo y corrido. Entonces, Enrique me ve y me dice, pero yo te conozco a ti en Herrera. Digo, ajá. Yo no conocía a Enrique todavía. Sí. Y ahí comenzamos a hablar y eso. Después compartimos muchísimo en su casa, allá en la calle Cuba de Herrera. Y me dice un día, él hacía prensa y deportes con de Jorge Torres a las 6 de la tarde. ¿Tú lo recuerdas ya eso? Estamos llegando, sí. Ok. Y ahí me dice, mira, Jorge se va para la Serie del Caribe. Eso fue en el 90, porque recuerdo que falleció Temístocles Mex en esa Serie del Caribe, lamentablemente. Y Enrique me dice, yo me voy a quedar solo, quédate conmigo aquí. Y digo, pero tú no eres el dueño de ese programa y si Jorge Torres no quiere, sí, porque, ¿verdad? Hay que hablar con él. ¿Verdad? Y él me dijo, venga, lo hacíamos en una oficina ahí que Ramón Cuello hacía el compinche, ahí en la 30 cerca de la 30 de marzo, en la 27 con Don Bosco. Okay. Era la calle. Y ahí comenzó Rafael Díaz a hablar. Pero entonces tu padrino entonces es Enrique Rojas. Me dio la oportunidad. O sea, él fue ahí, que te dijo, ven aquí a hablar de pelota. Sí, el ahí. Primero que te dijo, ven a hablar de béisbol, porque tú estabas hablando de caballo. Pero era de hípica deportiva en Radio. Sí, pero que ahí tú no hablabas de béisbol. Ahí yo hablaba de béisbol y de hípica. Bueno. Claro, te lo aclaré. Te dije al principio que yo hablaba sobre todo del aspecto deportivo. El tuyo es el pollo. El pollo de San Carlos y Don Juan Aguerrero. Sí, pero yo no puedo negar de que Jorge Torres y Enrique Rojas también me abrieron esa puerta. Cuando Jorge llega, después de la Serie del Caribe, yo tenía Viper cuando eso, tú sabes que no usaba de celular. Sí. Y yo veo que insisten de un número. Y voy a mi casa y marco, era el teléfono ese de disco de... Sí. Y cuando llama Jorge Torres y me dice, ¿usted es Rafael Díaz? Digo, sí. Dice, le habla Jorge Torres. Digo yo, wow, ya me van a botar del programa. Ay, no llegó el dueño. Sí. Cuando me dice, pase por aquí. Y yo pasé por la oficina. Franklin, un cheque. ¿Cómo? Por cubrirle esos días. Por cubrir esos días. Y me dijo, y usted queda nombrado aquí. ¿Cómo? Oye, tú... Usted es parte de Prensa y Deporte. Ya el resto es historia. Jorge fue el padrino de mi boda, el padrino de mi primer hijo. Es mi compadre, somos coproductores de un programa de Prensa y Deporte que se transmite en Universal. Así es que, y así nace Rafael Díaz como comentarista deportivo. Pues yo quiero que usted me permita agregar algo. Sin embargo, yo creo que los dos momentos suyos más trascendentales como comentarista deportivo han sido... Primero, 25 años que usted cumplió como comentarista de los Tigres del Licey. Yo no he llegado ahí todavía. ¿Usted no le celebran 25? Sí, pero yo no he llegado a esa etapa. Usted me preguntó dónde yo comencé. No, espérate, pero esto lo estoy agregando yo. Los 25 años como comentarista del Licey y su participación brillante en Impacto Deportivo. No, pero esa es una Usted recuerda que cuando nosotros íbamos a transmitir en vivo a Santiago, que llegábamos a Rumba FM, había fila de gente esperándonos en Santiago, Impacto Deportivo allá. Cuando las fotos no eran tan comunes, era con cámara. Sí. Yo dije, pero vea acá, ¿y cuántos honrones yo he dado? Okay. ¿Y cuántos yo he ponchado? ¿Y cuántas firmas? No. Sin duda alguna de que Impacto Deportivo, el Licey, que lo Tueni en los deportes, que lo Tueni me llevó al hipódromo y fue parte importante para que yo llegara a los Tigres del Licey. Franklin, ¿tú sabes cómo yo llegué al Licey? ¿Cómo fue que llegaste? La serie final de 1998. El colega Bienvenido Rojas no pudo comentar esa serie final. Ay, no me digas, ¿qué pasó con Bienbo? Gelo era el narrador y yo era comentarista, parte de los comentaristas del hipódromo. Ahí estaban Fran, Pavonesa, Radamés Enra y José Luis Méndez. Luis Beltrán dice, en la voz interna, Rafael Díaz, favor subir a la cabina de transmisión de los Tigres del Licey. Serie final de 1998, Licey Águilas. Cuando yo subo, dice Gelo, sube para que comente, debute en grande. ¿Con los Tigres del Licey? Con los Tigres, en la cabina. ¿Y tú sabes quién era el narrador ese año? Cuidado. Lilín Díaz, óyeme, mi ídolo de toda la vida. Óyeme, tremendo. Freddy Mondesi era la voz comercial. Ya tú te puedes imaginar cómo yo debuté, cómo estaban esos nervios. Y ya al año siguiente, Fernán Ravelo, Gelo Tueni, Bienbo. Y la directiva me aceptó y hasta el día de hoy voy para 28 años solamente. 28. Bueno, paremos ahí. Vamos a entrar a los temas candentes, los temas que van a generar polémica en la República Dominicana. Rafaelito,
En casi 30 años que tú vas ahora, hay que decir, como comentarista del Licey, tú viste las carreras de Ronnie Beliar y has visto la de Emilio Bonifacio, que todavía le queda un chin. Para ti, ¿quién ha sido mejor pelotero en el Licey? ¿Ronnie Beliar o Emilio Bonifacio? Mira, dos grandes figuras de los Tigres, dos peloteros que se ganaron el corazón de la fanaticada azul, dos peloteros entregados por la causa, dos capitanes históricos, uno activo y otro retirado. Sí. Vamos bien. Pero yo me quedo con Emilio Bonifacio. ¿Qué? Emilio Rafael Díaz dice que Emilio Bonifacio ya superó a Ronnie Beliar. ¿Y en qué tú sustentas eso? Los números hablan por sí solos. Dime a ver tus argumentos. Convence a la gente que te está escuchando y que te está viendo. Es cierto que él ha jugado Porque Ronnie Beliar tenía su gente, tú tienes que convencer a esa gente. Pero claro que sí. Mira, él ha jugado más partidos, ha tenido más oportunidad. Pero muchas veces a ti te dan la oportunidad y tú no las aprovechas. No ha sido el caso de Emilio Bonifacio, que ha sido un hombre duradero. Debutó como en el 2009 y todavía está, o sea, va rumbo a 20 años con los Tigres del Licey. Pelotero, excelente corredor, tocador de los mejores de la pelota, no del Licey, en la historia del béisbol. Un pelotero fogoso. Estamos hablando de Emilio Bonifacio. Que jugaba Beliar igual que él, con el corazón. Porque tengo que decir que Ronnie Beliar era un hombre que se entregaba. Dime algo de Ronnie Beliar porque él está viendo el podcast y se va a sentir guapo contigo. Un saludo. Dime de Ronnie Beliar, la virtud de Ronnie Beliar. Oye, Ronnie Beliar, una de las mejores manos que yo he visto de jugador del infield en la Liga Dominicana. Y no se apretaba. Tercera, Ciori y segunda. Él comenzó jugando Ciorestó, Ronnie Beliar. Yo no recordaba. Claro. Yo recordaba más como tercera y segunda. Tercera y segunda. Una pared era en tercera. Pero había que ver la entrega. Yo recuerdo esos juegos de Licey Águila, sobre todo, que uno le decía, o uno pensaba, porque yo no era tan... no estaba tan adentrado al béisbol en el terreno cuando él estaba en su prime, el de Ronnie Beliar. Claro. Pero pero tú vi su carrera. La historia completa no la vi completa. Pero yo hablo de Baby Ruth y mi abuelo quizás ni lo vio. Entonces, cuando uno habla de esos dos peloteros, tiene que hacerlo con mucha altura. Pero tú me preguntaste, ¿cuál ha tenido mejor carrera? Para mí... ¿Y cuál ha sido mejor pelotero? Emilio Bonifacio. Te lo voy a repetir para que salgamos del tema, porque son dos grandes peloteros, dos grandes liceístas. Yo te pregunté a ti, para ti, ¿quién ha sido mejor pelotero? Emilio Bonifacio y Ronnie Beliar. Y con los Tigres del Licey. Hoy no son dos grandes del Licey. Entonces tú dices que Emilio Bonifacio. O sea, tú no vas a salir corriendo cuando salga un título que diga Rafael Díaz, Bonifacio superó a Ronnie Beliar. No puedo salir porque tú tienes que jugártela. Además, tú estudias. Yo lo que quiero es que tú estés claro. Yo he visto las estadísticas de los dos. Más bases robadas. Más hit. Pelotero que incidió mucho con los Tigres del Licey, una época dorada con el conjunto azul. Beliar fue grande también, pero yo me tengo que quedar con uno. Me quedé con Bonifacio. No hay nada que hablar. Ahora te voy a pedir otra comparación, porque fueron dos comparaciones que te traje. Ahora te puse una en dos peloteros del Licey. Ahora te voy a tirar dos peloteros aguiluchos. Luis Polonia o Miguel Guelo Diloné. Pero primero hazme una descripción de cada uno. No me dé el tablazo de golpe. Dime las virtudes de cada uno y luego elige el tuyo. Voy a comenzar con el primero. Vamos arriba. Mira, yo llegué a romper radio oyendo juegos, porque era por radio que se seguía en los años 75, 76, que yo comencé a seguir la pelota de aquí. Señor, yo llegué a entrar al Estadio Quisqueya. Yo era de los que iba con un radito de esos de billetero a escuchar la transmisión por radio. Yo en el bleacher sentado. Y antes de tú entrar ya Diloné estaba en segunda. En tercera y a veces anotando una. Y tú mirabas la pizarra sin hit. ¿Y cómo fue? Base por bola, se robó segunda, se robó tercera y tiraron mal la tercera. Y anotó Diloné. Oye, yo le tenía... Diloné, mi respeto para usted. Bueno, se lo he manifestado. ¿Tú recuerdas cuando tú hiciste el libro? Si tú le estás mandando ese saludo para dar el tablazo ahorita. Ok, dame a Polonia ahora. Mira, dame la virtud de Polonia. Pero espérate. Tú recuerdas que tú hiciste un libro de los 25 mejores. Y ahí estaba él. Y ahí estaba Diloné. Y ahí yo le dije, Diloné. ¿Qué yo rompí mucho radio escuchándote a ti. Tú eras un barbarazo. Yo no quería saber de ti, pero después que se retiró, hemos... Ya son en llave. Dame la virtud de Luis Polonia antes que me diga con quién te quedas. Luis Polonia... Bueno, 27 años jugando pelota en la Liga Dominicana. Y no se quería retirar. Líder de Hicks. Bueno, él tiene casi todos los récords, porque jugó más que nadie. Casi todos los récords. Pero yo me quedo con Diloné. Espérate. Tú dices que Miguel Guelo Diloné
mantiene la primacía como mejor pelotero que Luis Polonia. Como que incidió más, porque Diloné tenía una mejor compañía. Polonia, debí decir. Luis Polonia tenía una mejor compañía. Luis Polonia, sin restarle mérito, estaba rodeado de Miguel Tejada, de Tony Batista, de Mendy López, Guillermo García, el gatito, los dos catchers. Sí, los pitchers buenos. Lanzadores. No le quiero restar mérito porque a ti te dan la oportunidad, pero eso es como cuando te suben de las menores. Si tú no bateas, te bajan otra vez. Polonia llegó para quedarse. Mira, ahora, yo te voy a decir una cosa. Diloné como que fue una gente que impactaba. La gente pagaba para ir a ver a Diloné hasta los contrarios. Mira, yo quiero agregarte algo. Que quede claro que tú eres el protagonista del podcast y lo que tú digas es lo que va. Yo no puedo contradecirte, pero te doy la razón en algo. Probablemente en la época de Diloné, las Águilas no lo hubiesen ido tan bien sin Diloné. Ahora, en la época que jugó Diloné con toda esa gente que tú mencionaste, Polonia, probablemente sin Polonia, las Águilas hubieran ganado unos cuantos campeonatos como quiera. Quizás que no era todos, pero sí, porque no era contribuyó tan necesario como lo fue Miguel Guelo Diloné. Por ahí que anda el asunto. Sí, yo pienso que Diloné no tuvo la gran compañía que tuvo Luis Polonia en cuanto a peloteros nativos. Tú sabes que los nativos, la mayoría de los casos, esos equipos que ganan en con la esa incidencia época de Polonia imperó el talento local. No había. La conclusión es que Rafael Díaz, con rumbo a 30 años como comentarista de béisbol dominicano, dice que Miguel Diloné sin duda superó a Luis Polonia. Ahora, si usted busca las estadísticas, por eso es que yo digo que no, los números no siempre son lo que deciden. Hay peloteros que tú lo viste jugar y dices, no, pero es que este incidía más, este era más decisivo, este era más pimentoso. Lo de Luis Polonia es extraordinario. Señor, ese hombre dio casi 1000 hits en la Liga Dominicana. Pero ya tú elegiste a Miguel Diloné. En regular y en sentido general dio más de 1000 hits. No, mi pelotero en las Águilas de por vida. Miguel Diloné. Si yo tuviera, pero yo no soy aguilucho. Ok, volvemos vamos a volver para el Licey. Sí, vamos para mi Rafaelito, tu día más feliz con los Tigres del Licey, no cuando tú eres muchacho, sino ya como comentarista rumbo a 30 años, tu día más feliz. Sin duda alguna, cuando me reconocieron 25 años de carrera. No, porque eso es algo personal. Yo digo de una hazaña del Licey, de un... No, eso es incomparable. Ese Para es el ti, batazo ese más ha sido dramático. el momento más feliz de tu vida cuando tú viste... Pero sin duda alguna, yo duré 3 días que no hablaba. ¿Dónde tú estabas cuando se produjo ese palo? Mira, háblale al país. Yo iba para Santiago, yo había transmitido, creo que con Gelo Tueni el día anterior, el juego de aquí. Radamés González y Gelo Tueni, creo que hice radio y televisión ese día. Y Fernán Ravelo, que era gerente general, invitó a la cadena completa a que le acompañara. Yo no quise ir. No me digas. No, porque te quedaste en la capital. Amanecí muy mal de la garganta. Digo, si yo voy para allá, mañana no puedo hablar. Voy a vocear. Si Licey gana, digo, me voy a quedar en mi casa. Me quedé tranquilo ahí, donde mi abuela, vimos el juego. Cuando yo veo en el quinto inning, Bartolo Colón estaba tirando unos hitters. Había otorgado muchas bases por bolas y por eso lo sustituyeron, por la gran cantidad de picheo que realizó. Pero vete al momento del palo. ¿Qué tú tenías? ¿Un trago de vino, cerveza, whisky, ron? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Cuál era el escenario tuyo? Yo no encontraba... Transpórtate a ese momento histórico. Yo no encontraba sitio. Cuando el juego... En un sofá, en un mueble, en una mecedora. ¿Dónde estaba sentado? Sentado en un mueble junto a Carmelo Reyes, un gran liceísta, Virgilio... un grupo de personas en Herrera. No, yo me iba cuando Tony Batista dio el jonrón. Me paré para irme. Y me dice Carmelo, Licey va a ganar. Sí, ten valor. Esa palabra no me la dijo, porque yo siempre he tenido mucho valor. Pues, digo, vamos a ligar esto. Cuando yo veo que se envase el primer hombre y que a Luis Castillo lo mandan a tocar y él no toca y mete el hit, digo, aquí hay problema. Hay problema. No, cuando Papi Pimentel solamente dijo, la botó Tulile. Cuando el batazo salió, yo me volví loco. De la alegría. No. Para mí, por mucho. Ese ha sido tu momento más feliz. Sí. Y el momento más triste, el que te ha robado el sueño, el que cuando te has acostado, pones la cabeza en la almohada de un lado, la pones en el otro, te pones boca arriba, boca abajo y no puedes dormir. Yo creo que fue el suyo también. No diga suyo. Acuérdese que usted es el protagonista hoy. ¿Cuál ha sido? El caminerazo que nos dieron. Ay, no me digo, te doy mucho. Sí. Ese ha sido el batazo. Oye, yo
porque me considero un profesional. Sí. Me mantuve con el ánimo arriba. Bueno, usted fue compañero mío ahí en ese histórico tablazo. O sea, pero para de usted el verdad, caminerazo ha sido el trago más amargo de su historia. Más amargo que yo porque, Franklin, tú sabes lo que es dos equipos que no se parecían. Y Licey llegar a ese partido. Ese momento. Y en gran parte del mismo estar dominando el juego. Y al cerrador histórico darle ese palo histórico. Pero lo grande no es eso, que con todo y el caminerazo, tuvimos a ley de 1 pulgada, si esa bola picaba. Ay, sí pica, Ay, todavía sí eso es picaba histórico. esa bola. No, Óyeme. de verdad que ese ha Pero sido... mira, tú me has dado pie para la penúltima pregunta. Penúltima. Tú sabes que este podcast se caracteriza por no ser tan largo, para que la gente se quede como con ese deseo de y ya se acabó. Pero yo quería más. No, esa es la idea, que no sea tan largo, que la gente lo pueda ver rápido. Entonces, Rafaelito, apartado de las pasiones, de las simpatías, ¿qué palo ha sido más trascendental? ¿El tulilazo que ha sido, según tus palabras, tu día más alegre, o el caminerazo que, según tus palabras, ha sido tu trago más amargo? ¿Cuál ha sido más grande de esos dos batazos? Mira, ten cuidado, Rafaelito, ten cuidado. ¿Qué pasaba si Tulile no daba el jonrón? O sea, si Tulile se hacía out, ¿qué pasaba? Perdí el Licey. Se acababa el juego ya ahí se mismo. acababa el juego. Y si Caminero no la saca, ¿qué pasaba? No, yo voy más lejos. Con todo y el caminerazo, nosotros pudimos haber ganado Pero el juego. espérate, ¿qué pasaba si él no daba el jonrón? Seguía el juego. Seguía el juego. Porque estaba empatado. Sí. Entonces, fácil esa pregunta. Cuidado, Rafaelito. El batazo de Tulile ha sido el más histórico en la historia, valga la redundancia, de la pelota dominicana, porque yo me baso en eso. Rafaelito. Si Tulile falla, se acababa el juego. Rafaelito. Si Caminero fallaba, el juego continuaba. Rafaelito, oye la teoría mía, a ver si tú te das cuenta. Acuérdate que tú eres el protagonista del podcast y lo que tú digas es lo que va. Yo digo que para mí el tulirazo ha sido el más épico. Ahora el caminerazo ha sido el batazo más trascendental, el que ha llegado más lejos a nivel mundial. No, fue hasta en distancia el más lejos. sí. Oye, pero porque claro, el tulilazo todavía los gringos están jugando con sí, eso, pero haciendo bullying. Si las redes hubiesen estado en el cuando tulilazo, Tulile, entonces el tulilazo lo supera. Pero claro que bueno, sí. entonces en ese sentido el caminerazo le lleva la era de las redes sociales. Totalmente de acuerdo contigo. Rafaelito, qué bueno ha estado este podcast. La última pregunta. Esta quiero que me la contestes rapidito. Tus 5 peloteros favoritos en el béisbol dominicano, no Grandes Ligas, aquí en Lidón, los 5 favoritos. Aunque yo no lo haya visto. No importa el orden. Número 1. Ni la época. No, ni la época, no importa. Número 1. No tiene que ser en el orden. O sea, dime Manuel Mota, mi ídolo de toda la vida aquí. ¿Por qué Manuel Mota? Mira, ver a Manuel Mota, yo lo vi ya en el ocaso de su carrera. Sí. Y uno se deleitaba, esos turnos peleados, esa línea entre primera y segunda, Sí. siendo un bateador derecho. Lo vi también en la postrimería de su carrera como emergente en Grandes Ligas. Y la decencia, eso me compró a mí también. Punto final. Manuel Mota. Número 2. Felipe Rojas Salón. El Panqué. Sí. A pesar de ser escogidista. No, pero eso no importa. ¿Por qué te gustaba tanto Felipe Lowe? Mira, Felipe ha sido para mí Ajá. el jugador más completo que ha jugado en República Dominicana. Sí. Bueno, tuvo la temporada más completa. Y ha sido, pero Sí. y además la personalidad de Felipe, además de lo que él representaba dentro del terreno, Sí. como manager y como jugador, como persona es mucho mejor. Te lo compro. Tercer pelotero. Juan Marichal. Juan Marichal, el dandy, también del escogido. Sí, no lo vi nunca lanzar. Ya me ha mencionado Mi uno del amigo, escogido, estoy chivo. Mi amigo Juan Marichal. que Hemos lanzó compartido- más de lo que la gente se imagina aquí en Lidón. Aquí tiró más de 500 innings. Y un promedio de efectividad brillante. 1.87. El Mejor líder- que en Grandes Ligas. Pero por mucho. Van 3, 4. Wow. Esa está difícil. Cuidado. Te doy nombre a veces. Por ahí tú puedes mencionar a un Rico Carti, Diloné, Polonia. Sí, ¿No están pero- en ese grupo tuyo? Sí, sí, claro. ¿Tú no Pero quieres te mencionar a Aguilucho porque eres no, liceísta? Rafael Landestoy. Rafael Landestoy. Ay, el guabá. Tú- Que era tú la dijiste- contraparte tú- de Miguel de Diloné, Miguel aunque no Diloné. le pudo ganar. Wow, pero era el Diloné de nosotros en ese momento. Yo viví muchos grandes momentos con Sí. Rafael Landestoy. O sea, Sí. como pelotero, lo disfruté como manager, como gerente. Rafaelito, pero ya tú llevas 4 y no vas a meter ahí a Bonifacio ni a Ronnie Beliar. No Pero caben esa espérate. gente. Te queda uno. Me queda uno. Ten cuidado, Rafaelito. Pero ese está complicado. Te queda uno, Rafaelito. Ese está complicado. Pero tíralo. Yo te lo voy a decir. Sin miedo. Luis Castillo.
Luis Castillo. El segunda base de los Tigres del Licey. No, pero no, Luis Castillo o sea, en no un es que momento yo era el diga que dueño del no, play. sino motívalo. ¿Por qué? Oye, Luis Castillo, ¿tú recuerdas lo que te dije? Oye, ahora tú eres guapo. Ponerte a Luis Castillo por encima de Bonifacio y de Ronnie Pero Berriat. Tú es eres un que abusador, tú me Rafaelito, estás- escúchame. Pero espérate, ¿tú quieres que hagamos lo que hacíamos en Impacto? No, aquí? déjalo ahí. Ah, No, está bien, entonces, dame la razón. Oye. Sí. Tú dijiste, para mí, ¿verdad? Sí. Para mí. Esos son los tuyos. Los míos. Ok, lo Yo repito. no estoy diciendo que hayan Con sido perdón. los mejores. Elegiste a Manuel Mota. Manuel Mota. Felipe Alou. Juan Marichal. Juan Marichal. Luis Castillo. Luis Castillo. ¿Y te falta uno? No, ya yo te lo dije. Los 5. Manuel Mota. Sí. Felipe Alou. Juan Marichal. Luis Castillo. Falta uno. Falta uno. Sí. Te ayudé Bueno. ahí. Landestoy. Sí, Landestoy. No, yo sabía, yo dije. Ya, voy de nuevo. Manuel Mota, Rafael Landestoy, Felipe Alou, Juan Marichal y Luis Castillo. Rafaelito. Esos peloteros. Gracias. Yo no estoy diciendo que hayan sido los mejores, que hay muchos que tienen para ser los mejores, porque Manuel Mota batea 3.33 de por vida aquí. Ok. De por vida. Rafaelito. Y ni hablar, es que. Rafaelito, ya mataste. Y ya, no, déjalo ahí que poco tiempo. No, ya mataste. No, pero no me pero invite. en 3 No, meses así yo no. vuelvo y te invito. Señores, felicitaciones para Rafael Díaz, que al escucharlo puedo reafirmar que es un hombre que tiene un dominio escénico impecable, una memoria prodigiosa y altos conocimientos del béisbol. Hasta aquí el podcast inteligente de Impacto Deportivo.